Tiene la palabra la diputada Elisa Rosales. Buenas tardes, muchas gracias, presidente. Un saludo, colegas diputados y diputadas, y un saludo también para la población que estoy segura está pendiente de esta plenaria número 100 que estamos llevando a cabo. Bueno, el dictamen en discusión lo que busca es fortalecer el marco jurídico de la Dirección de Obras Municipales. Y es que la Dirección Nacional de Obras Municipales vino a darle un nuevo rostro al desarrollo local de nuestro país. Y es que formó parte de las promesas del presidente Nayib Bukele, donde es una lucha frontal contra la corrupción que por años estuvo afectando las oportunidades de nuestra población salvadoreña, donde por años no se veían las obras, no llegaban a los territorios. Y es que era lamentable la manera en la que los fondos municipales eran administrados con las gestiones anteriores, donde gobiernos, asambleas legislativas y municipalidades tenían un entramado de corrupción en el que no permitían que la población salvadoreña pudiera tener esas oportunidades de desarrollo, esos proyectos de infraestructura que tanto se necesitaron. Ahora, la Dirección de Obras Municipales está desarrollando diferentes proyectos de infraestructura y de infraestructura de primer nivel, como los salvadoreños merecen. Estamos dejando atrás todo ese pasado de corrupción, donde gobiernos, tanto de Arena como del FMLN, generaron el desfalco del Estado salvadoreño. Y es que con esta reforma se busca fortalecer toda la amplia gama de funciones que tiene la Dirección de Obras Municipales. Estamos buscando que la Dirección de Obras Municipales pueda adquirir equipo, maquinaria, para poder desarrollar de mejor manera las obras de infraestructura a nivel nacional. Y es que no entiendo cómo puede alguien oponerse a que una dirección que está trabajando, que está dejando resultados en todo el país, que está llevando desarrollo, que está llevando proyectos de infraestructura, ¿cómo es posible que alguien pueda oponerse a que proyectos de esta índole sigan funcionando? A mí me parece que esta reforma es un modelo que ya se ha implementado de manera exitosa en otros países donde el desarrollo local ha sido percibido de una manera diferente y donde los proyectos sí están llegando a la población salvadoreña. Podemos mencionar países como Costa Rica, como Colombia, como México, que ya están en la sintonía de poder generar estas sociedades mercantiles para poder reinvertir los fondos de los impuestos. Y es que eso es lo que buscamos, invertir de buena manera los impuestos de los salvadoreños y que por supuesto ahora los salvadoreños perciban que las obras sí están llegando a sus territorios. El compromiso con el desarrollo local como parte de la Comisión de Asuntos Municipales, todos los miembros que hemos estado ahí de la bancada, nuestro compromiso ha sido importante con el desarrollo local. Vamos a seguir trabajando en función de eso y por supuesto que vamos a permitir que la Dirección de Obras Municipales se siga desarrollando. Hemos visto cómo ha desarrollado diferentes proyectos de infraestructura, también está generando proyectos de capacitación y formación para nuestros jóvenes, también fortaleciendo las oportunidades laborales y por supuesto también está generando una dinamización de la economía en los diferentes municipios gracias a las oportunidades laborales que están generándose con cada uno de los proyectos. Así que estoy segura que toda la bancada CIAN dará su voto a favor de esta importante iniciativa que busca fortalecer el desarrollo local de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Rosa Romero. Gracias, presidente. Un saludo a los colegas presentes y por supuesto también a la población que con especial cariño les saludo cada vez que tengo la oportunidad y agradecerles por darle seguimiento a este trabajo legislativo y de informarse de qué es lo que realmente se está haciendo. Y bueno, como diputada
en honor a la verdad debemos de decir qué es lo que estamos aprobando. Ya se leyeron 2 dictámenes, tanto el de la Comisión de Hacienda como el de la Comisión de Economía, van relacionados con este dictamen que estamos ahorita debatiendo, que es el de la Comisión de Asuntos Municipales. ¿Qué es lo que realmente está pasando ahorita con esta reforma a la DON? ¿Realmente ampliando facultades? No lo creo. Yo creo que lo que se está aprobando o lo que se está reformando es legalizando la corrupción. Y lo digo así por lo siguiente. Hay que hablar de varios puntos de lo que están reformando. En la reforma que han presentado textualmente, no se los voy a leer porque ya lo leyeron y ya sería ser repetitivo. Voy a tratar de ser un poco breve en mi explicación, pero en las reformas que ya leyeron, en primer lugar, lo que está pidiendo es reformar unos artículos de la DON para que miembros de la DON, tanto empleados de la DON como funcionarios públicos, puedan constituirse en sociedades anónimas. Exactamente, eso que están oyendo, amigos salvadoreños. Podrán constituirse como sociedad anónima, tanto los funcionarios como los empleados públicos. Eso transgrediendo un artículo, que es el artículo 25 de la Ley de Compras. ¿Y para qué se quieren constituir estos en sociedad anónima? Simplemente, mis amigos, para poder ofertar ellos a las alcaldías también los proyectos que ellos mismos van a desarrollar. Miren qué bonito. O sea, van a ofertar ellos como DON y la DON va a ir a ejecutar los proyectos. Y aunque a los colegas les parezca gracioso, como siempre acostumbran reírse, porque como sabemos los troles y los puyabotones no leen, ¿verdad? Entonces, decirles que lean antes de dar el voto, porque si no, cometen el error de aprobar cosas que ni siquiera conocen y después andan defendiendo o tratando de defender lo indefendible. Número 2, una vez constituidas estas sociedades, lo dice también el artículo 3 del dictamen de Hacienda, que una vez constituidas estas sociedades podrán ofertar a precios mayores de los razonables, mayores de los que hayan participado otras empresas que estén queriendo competir en esa licitación o que cumplan con la base de las licitaciones. Pero ¿se imaginan ustedes si una sociedad que es parte de la DON licita a una alcaldía de Nuevas Ideas? ¿Creen ustedes que la alcaldía de Nuevas Ideas se la va a dar a otra empresa? Queda para el juicio de cada uno de ustedes, hermanos salvadoreños. Otro punto importante que hay que destacar en esto. En estas reformas también están pidiendo de que la DON tenga la facultad para disolver o anular sociedades anónimas. Lo dice textualmente el dictamen que hemos leído, que podrá disolver o anular sociedades. Y no sería nuevo que le inventen cualquier cosa a la sociedad y simplemente la vayan a cerrar o la amotinen con la seguridad, con la Fuerza Armada, con la policía, porque la tienen para uso de ellos. Entonces van a ir a cerrar la empresa porque simplemente es competencia de ellos. Es probable, porque esto queda abierto, porque no estipula cuál sería el mecanismo o por qué razones se podrían cerrar estas sociedades. Solo dice que tiene la facultad para disolver sociedades, es decir, anularlas. ¿Qué tal y anula las que son de competencia de ellos para ser únicos ofertantes en determinado momento, en determinados proyectos en cada una de las alcaldías del país? También otro aspecto muy importante que hay que destacar de estas reformas es que podrán adquirir inmuebles siempre y cuando esos inmuebles sean considerados de utilidad pública o bien común. Eso de utilidad pública es otro candado que queda sin amarrar. ¿Por qué? Porque eso de utilidad pública lo escucharon también ustedes, hermanos salvadoreños, lo escucharon también cuando se aprobó aquel decreto de expropiación, cuando ahí se estaba legalizando que se puede quitar un inmueble bajo el argumento de que es de utilidad pública lo que se va a construir ahí.
Pues sí, pero ya hemos visto varios casos. Y si ustedes también lo han visto porque los medios lo han publicado. Por ejemplo, en el terreno donde se está construyendo el penal o se construyó el penal Secot. Ahí a la pobre gente le han comprado los terrenos a precios, y eso es de testimonio de las personas, a precios de lo que las escrituras decían que lo habían adquirido. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Si eso, aparte de ser descaradamente sin penas, esa es una injusticia, quitarle el terreno a la gente que a lo mejor era la forma de cómo vivían y sostenían a sus familias. Pero eso es lo que está pasando. Entonces, allá, por ejemplo, en Oriente también vimos otra noticia donde los pobladores denunciaban que les querían pagar a un muy bajo precio los terrenos para supuestamente construir el aeropuerto de Oriente. Una promesa más sin cumplir, ¿verdad? Que ninguna se ha cumplido, ni siquiera la más sencilla, que era de traer a Mauricio Funes en los primeros 100 días, ni siquiera eso. Entonces, decirles, colegas, eso son cosas que se tienen que decir y que la población debe de conocer qué es lo que realmente está pasando. Apropiarse de terrenos sin notificarle a sus propietarios, y que esto seguiría un proceso en el juzgado correspondiente y que el propietario se va a enterar hasta que ya esté el proceso y hasta que ya se lo estén quitando, es parte de lo que la ley de expropiación dice y se aprobó ya hace unos meses, lo aprobaron los diputados oficialistas y sus aliados, y ahora vienen con esta nueva reforma y en un artículo hablan exactamente lo mismo, de que el ADON puede adquirir inmuebles para construir proyectos que sean de beneficio a la población y que estos serán de utilidad pública. Pero ¿qué es lo que el ADON está haciendo realmente? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Será que el ADON está siendo tan eficiente? Lo único, su carta de presentación, ayer me compartieron parte de lo que se ha hecho, y es un plan nacional de bacheo, rellenando hoyitos que le corresponden al MOP y al FOVIAL. Eso no es trabajo específico del ADON. El trabajo del ADON en coordinación con las municipalidades va más allá de eso. Va más allá de andar rellenando esos hoyitos. Pero ¿qué es lo más triste? Que está saliendo más caro el banner que ponen, que dicen que el ADON lo hizo, que el hoyito que rellenaron. Porque invaden toda la cuadra del hoyito que rellenaron de puros banners del ADON. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No es eso corrupción? ¿No es eso populismo? ¿No es eso campaña adelantada? Pregunto, el pintar los conitos hasta de celeste, uniformar a todos de celestito y otras cosas más, ¿no es una cuestión meramente partidaria y campaña adelantada? ¿A qué nos referimos entonces? En eso está gastando el dinero el ADON, porque de ahí más beneficios no hay. Y no lo digo solo yo, lo dice la población. Los que realmente van al territorio lo pueden escuchar. Pero me imagino que muchos de ustedes no van porque no acostumbran visitar el territorio. Lo que hacen es irse a tomar la fotito y ya estuvo. Pero los que realmente vamos al territorio, con mucha certeza les puedo decir, la población está decepcionada, se siente defraudada porque las obras no están llegando a sus comunidades. Al amigo que tenía problema con el paso de ahí, de la colonia, que no servían las gradas, que no servía el puente, que la calle en donde vive en su comunidad, lo que come constantemente en verano es polvo, porque ni siquiera una pipa de la alcaldía o del ADON pueden mandar para rociar agua y controlar esa situación. Son cosas que la población está viviendo. Entonces, los verdaderos proyectos que las alcaldías deben hacer en coordinación con la ADON no los están realizando. Andar llenando hoyitos en zonas estratégicas y que tienen rating político nada más es lo que los ocupa. Porque yo les puedo dar fe de municipios en La Paz, por ejemplo, donde han rellenado en 2 cuadras 3, 4 hoyitos y han dejado la calle paralela que realmente necesita ayuda, la han dejado a un lado y no la han reparado.
¿Por qué? Porque esa no les convenía, esa no es estratégica, porque esa no es calle principal. En Zacatecoluca, específicamente en la primera calle Oriente, ¿qué pasó allá? Comenzaron a levantar el asfalto y los adoquines de una calle que estaba buena, arruinando cañerías, incluso de aguas negras. Y la gente estuvo así varios días, no le llegaban a solucionar el problema. Y la calle estaba buena. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la lógica de ese trabajo? Andar arruinando lo que está bien, solo para que vean que el ladrón está trabajando, y luego empapar de banners toda la zona y darse a conocer como que los celestitos son los que predominan ahí. No, no se trata de eso. El dinero de los salvadoreños debemos de respetarlo. Ustedes se jactan hablando de corrupción del pasado y ya deberían de pararle. Ya llevan 4 años de gobierno, 4 años de gobierno, que lo que más deberían de hacer es ocuparse en lo que tienen que hacer como gobierno y hacer el trabajo como les corresponde. Porque lo único que hacen quejándose del pasado es demostrando su negligencia e incapacidad que les invade a cada uno de ustedes y su gobierno. Entonces, si ustedes hablan de los gobiernos del pasado y de la corrupción del pasado, espero que los colegas que me van a continuar en la palabra se enfoquen específicamente en temas técnicos. Porque si me van a hablar del pasado y van a hablar de corrupción, entonces comencemos a hablar de corrupción. Como por ejemplo, la alcaldesa, ¿verdad?, de Soyapango. ¿Por qué está detenida? Por apropiación de cuotas, no porque sea hermana de la Congregación de la Caridad, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de corrupción, ¿verdad? Y si no, comencemos a hablar también de la corrupción que se dio en pandemia, de los casitos que se dieron, por ejemplo, de las botas a sobreprecio. Ah, bueno, pero en la reforma que traen también que pueden ofertar a un precio más alto del razonable. Así de descarados son para poder venir a legalizar un robo más a nuestra población. Poder hacer negocios, poder hacer empresas públicas con dinero del pueblo. Les decía, en temas de corrupción, en pandemia se dieron muchos. Mascarillas a sobreprecio, colegas que vendieron aires acondicionados a otros precios del ofertado realmente. O sea, ustedes, para hablar de corrupción, les queda grande la camisa, colegas. Si vamos a seguir debatiendo, hablemos del tema específico que son las reformas al ladón y que van a ocupar el dinero público para hacer sus propios negocios como lo han venido haciendo durante ese tiempo, y ahora lo que están haciendo es legalizándolo. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Flores. Gracias por otorgarme la palabra, presidente. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Un abrazo fraterno a nuestro pueblo salvadoreño que siempre nos acompaña en el trabajo legislativo. Presidente, yo sí me voy a centrar precisamente en el dictamen número 22, precisamente porque es lo que estamos discutiendo, no vamos a perder el tiempo y sobre todo aquí no estamos para deducir o suponer qué era lo correcto o lo incorrecto en el pasado, sobre todo cuando pues los partidos que ya conocemos son los principales causantes del subdesarrollo, de la pobreza, de la falta de infraestructura, principalmente que carece en nuestro país. Y por supuesto creo que si hubieran hecho su trabajo, no estaríamos precisamente como estamos como país. Los que verdaderamente conocemos el municipalismo, que es una palabra amplia, es una palabra de trabajo, es una palabra de territorio, es una palabra que nos motiva a seguir precisamente legislando, porque a eso nos ha puesto el pueblo acá, para legislar y para dar soluciones y dar respuestas y no venir a tratar de defender lo indefendible como ellos mismos dicen. Creo que la DOM precisamente ha estado trabajando, ha estado desarrollando un programa, un itinerario que viene precisamente a traer a los municipios desarrollo, le guste o no le guste. Creo que acá es también
responsabilidad de nosotros recordarles, no a ellos, recordarle a nuestro pueblo de dónde venimos. Venimos precisamente de alcaldías, venimos de alcaldes, de alcaldesas que nos gobernaron por décadas, nos gobernaron por años, precisamente funcionarios que no cumplieron con su rol, no cumplieron con su tarea. Y pues es notable, pues si al final en las últimas elecciones los partidos que apoyamos precisamente a nuestro presidente tenemos más de 200 alcaldías. Cuando usted hace bien su trabajo, cuando usted cumple con su labor, obviamente el pueblo lo respalda y el pueblo lo apoya y el pueblo precisamente le da la oportunidad para seguir trabajando. ¿Qué sucedió? En los municipios, el tan llamado FODES, que es mentira que el FODES se ha quitado, se les quitó precisamente a los alcaldes el 75% que era para realizar obras y que ahora la DOM lo está haciendo. El 25% ahí está, para que sigan funcionando. Pero ¿qué pasaba? La Fiscalía, y todos hemos visto las noticias, acaba precisamente de publicar que ha investigado a los alcaldes porque no utilizaron los recursos como lo tenían que hacer, alcaldes de la legislatura pasada, precisamente. Ahora bien, la DOM está ejecutando proyectos que por años, como bien decían los colegas diputados que me antecedieron, no se habían hecho. Para muestra un botón, mi municipio de Tepecoyo se está ejecutando un instituto nacional para una capacidad de más de 1000 jóvenes que por años el pueblo los pasó pidiendo y no tuvieron la capacidad los gobiernos de responder a mi municipio. Hasta ahora, gracias a Dios, se está ejecutando un estadio de primer nivel y ahí están las fotos, pueden buscarlos, los pueden ver. Algunos dicen, no, pero digan qué está haciendo la DOM, infórmense. Sacacoyo, 30 años sin un proyecto de agua potable. Hasta ahora la DOM está precisamente perforando un pozo de agua potable en beneficio para nuestra gente. Talnique, un pueblo olvidado, los 3 municipios gobernados por Arena en los últimos 30 años. Se están ejecutando calles, se están ejecutando precisamente escuelas y se están ejecutando proyectos que vienen a beneficiar directamente a nuestra gente. Creo yo que precisamente el dictamen número 22 viene a darle competencias y a seguir dándole capacidades a la DOM. ¿Y por qué se les dan? Precisamente porque la realidad, nosotros tenemos que ir de acuerdo a la realidad que el país está viviendo. Ya no vamos a volver al pasado, ya no vamos a seguir precisamente dándole guacales, dándoles cántaros, dándoles camisetas en campañas, porque eso ya pasó. El pasado lo tenemos que olvidar. Y creo yo que era precisamente lo que hacían los gobiernos anteriores. Y nosotros ahora estamos precisamente construyendo un país que tiene que ir precisamente de acuerdo a la realidad, con conectividad, con infraestructura. Y les quiero hablar precisamente de un ejemplo claro. Nosotros en La Libertad, como Gana, tenemos a una alcaldesa, la alcaldesa de Tepecoyo, 4 periodos. La alcaldesa ha llevado a mi municipio a un desarrollo bastante amplio de infraestructura, de conectividad, etcétera. Si todos hubieran trabajado, por ejemplo, como esta alcaldesa, no estaríamos precisamente como municipios olvidados, como municipios en subdesarrollo, porque precisamente llegaban los recursos, pero no los utilizaban para lo que ellos, para lo que los recursos precisamente se les brindaban, sino ya conocemos el mecanismo de corrupción que votamos precisamente al crear la DOM. Ahora bien, nosotros lo que buscamos precisamente con la DOM es seguir llevando proyectos, seguir llevando desarrollo a los municipios que por décadas estuvieron olvidados, a los municipios que por décadas los mantuvieron en el subdesarrollo y que creo que nosotros ahora tenemos la oportunidad para acercarle los beneficios a la gente.
Los ciudadanos son precisamente los mejores garantes de todo lo que la DON está haciendo y creo yo de que ahora tenemos la oportunidad nosotros de seguir votando a favor y que a la gente no le quede duda de que nuestros votos precisamente van a seguir estando para seguirle brindando a nuestra población los proyectos que ellos se merecen. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Se incorpora el diputado Romeo Auerbach. Tiene la palabra la diputada Elisa Rosales. Gracias, presidente. La verdad es preocupante la poca lectura comprensiva que tiene la colega diputada que antecedió. Es preocupante cómo viene a decirle a la población salvadoreña que estamos legalizando la corrupción cuando sus financistas son los que venían a la Asamblea Legislativa a decirles hasta el punto y la coma que le tenían que poner a las leyes a la medida que les hacían. Y es que hablando de corrupción también, veamos algunos de los ejemplos del partido al que representa la diputada. Por ejemplo, el expresidente Cristiani aumentó su patrimonio en un 167% durante su gestión. Después, el expresidente Francisco Flores lo aumentó en un 31%. El expresidente Saca aumentó su patrimonio en un 259%, hablando de corrupción, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, el exministro Nieto, que sigue prófugo, el exministro de Obras Públicas, porque es que saben cuál es la molestia que tiene la oposición, que con estas reformas estamos abriendo el mercado, estamos generando mayor competencia, porque los financistas de ellos estaban acostumbrados a tener el monopolio. Los alcaldes de ellos estaban acostumbrados a recibir dádivas de cada una de las pequeñas obras que iniciaban pero que nunca terminaban para la población salvadoreña, porque estaban bien acostumbrados a ir a poner la primera piedra, pero la obra jamás se concluía. Pero eso sí, el dinero desaparecía. Y es que eso es a lo que quieren que volvamos, pero no. Definitivamente ustedes no han entendido que la Dirección de Obras Municipales le da una nueva concepción al desarrollo local. No han entendido ustedes que estar de cerca con la población salvadoreña es no generar el robo que ustedes generaron. Por ejemplo, también en los gobiernos del FMLN, el expresidente Funes se robó 351 millones. Sigue prófugo. Está el caso del Chaparral. Se robaron 50 millones de dólares. Sánchez Serén está prófugo. Dice que es nicaragüense ahorita. 350 millones de dólares robados. Es que no pueden venir a hablar de corrupción porque definitivamente los consejos que dan ustedes para eliminar la corrupción es lo que no se debe seguir, es lo que esta nueva asamblea ha entendido. No tenemos que hacer nada de lo que hicieron ustedes, porque ustedes tejieron todo ese entramado de corrupción que por años limitó las posibilidades de la población en el territorio, que por años tuvo en el abandono. La Dirección de Obras Municipales ha invertido en las 3 fases del Plan Nacional de Bacheo más de 45 millones. Ahora se imaginan todo lo que pudo haber hecho la Dirección de Obras Municipales con el dinero que se robaron sus expresidentes, sus exdiputados. Y es que lo que les duele es que esta nueva asamblea ya no está fomentando que esas empresas que por años tuvieron el monopolio sigan trabajando de esa manera. Que vamos a cerrar empresas, dice la señora. Sí, bueno, lo que estamos haciendo es abrir el mercado, generando mayor competencia en función de la población salvadoreña y en función de entregarles mejores proyectos, porque estaban acostumbrados a darle a la población, cuando se dignaban a hacerle un proyecto, proyectos que dejaban mucho que desear. Ahora, por ejemplo, la Dirección de Obras Municipales está haciendo el Plan Nacional de Bacheo y está haciendo recarpeteos completos. Y es que ella dice que eso no significa nada, pero para la población que estuvo abandonada por más de 30 años y que no podían ni siquiera acceder de manera digna a su comunidad,
todo lo que se está haciendo ahora significa mucho. La Dirección de Obras Municipales también está mejorando la infraestructura de centros escolares, de unidades de salud que ustedes dejaron en el abandono, que ustedes dejaron por años. Y es que es bien fácil venir a decir, yo no estaba en ese momento. Pues sí, pero usted representa el mismo partido. El hecho de que usted esté en ese partido es que usted representa los ideales de ese partido y que los comparte. No puede venir aquí a decir que no, porque está bajo la bandera de ese partido que generó tanta corrupción en este país. Y es que después vienen a decir que van al territorio. Bueno, yo me imagino que la gente del Departamento de La Paz ni la conoce, ni la ha visto allá. Lo único que han visto que ha ido a dejar es esas botellas de Venado Light. Definitivamente esas no son obras. Lo que se está haciendo ahora son obras de verdad. Estamos llevando el desarrollo local a cada municipio del país y vamos a seguir trabajando en función de eso. Yo sé que les cuesta entender que la Dirección de Obras Municipales ha significado desarrollo para la población salvadoreña, pero a nosotros no nos interesa. Saben, en Houston, una señora llamada María me dijo, dele un mensaje a la oposición y se lo voy a comunicar en este momento. En el 2024 van para afuera porque son una bola de corruptos. Ese es el sentir de los salvadoreños que están en nuestro país y que están fuera del país. Ese es el sentir de esta nueva Asamblea Legislativa que está dispuesta a trabajar por el bienestar de la población salvadoreña y por quitar todo ese entramado de corrupción que ustedes generaron y que todavía siguen llorando porque sus financistas les dicen qué es lo que tienen que venir a defender acá. Sus intereses económicos, así de simple. Pero eso sí, la población salvadoreña está clara, esta Asamblea Legislativa está clara de cómo vamos a trabajar y es todo lo opuesto a lo que ustedes hicieron definitivamente. Así que la Dirección de Obras Municipales va a seguir generando esos proyectos y así la población salvadoreña va a obtener por fin las obras que por tantos años ustedes les negaron. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Rosa Romero. Gracias, presidente. La verdad me causa mucha risa porque yo dije que si vamos a hablar, hablemos de lo técnico. Y la colega que me antecedió poco o nada se refirió a la parte técnica y se emocionó tanto y le entiendo, pues estás muy presionada. Muchos asesores se le acercaron. Pero, colegas, lo que yo he dicho no lo estoy desinformando. Yo hablé de que podrían constituir sociedades, los mismos de la DON. Aquí está, en el artículo que ustedes lo leyeron. Por ejemplo, el artículo primero que están reformando, artículo 1. Hablan hasta de adquirir los inmuebles para utilidad pública, lo que ya les remarqué en mi intervención anterior, que es muy probable que apliquen la ley de expropiación porque no hay mecanismos de seguridad para nuestra población en ese aspecto. Entonces, ahora bien, ustedes hablan y siguen mencionando temas de corrupción del pasado. Hablaban de escuelas y de otras cosas. Eso a mí no me compete, eso le competía en su momento a Educación y a Fovial. No a mí como diputada. Es segundo periodo que estoy haciendo, colegas, les recuerdo, segundo periodo. Y yo no voy a ocultar que hayan errores en mi partido, a lo mejor sí, muestra de ello, un expresidente, lo expulsamos por esos actos de corrupción y ahora es aliado de ustedes. Muchos miembros de su gabinete, de ese gobierno corrupto que ustedes dicen, está ahora en el gabinete del gobierno de Nuevas Ideas, de su partido, colega. Y otros están aquí de diputados. Entonces, ¿de qué hablamos? Si usted dice que yo represento a ese partido corrupto, como lo acaba de decir, entonces explíquele usted también a la población cómo
puede justificarse los $500,000 chiviados con Bitcoin. Los 500 mil millones. Déjenme corregir el dato. 500 millones. De lo que son miles de millones es en la deuda aprobada. Son 5,000 millones en deuda aprobada que no la han podido justificar. Pero son 500 millones chiviados, repito, en el Bitcoin. ¿Quién le da respuesta a la población? Ah, pero eso no es dinero propio de los funcionarios. Es dinero del pueblo. Son fondos públicos. De eso estamos hablando, colegas. Y es que aquí, si vamos a hablar de corrupción, tiene mucho de lo que podemos hablar. Pero yo les dije, enfoquémonos específicamente en lo que se está reformando y no estoy pretendiendo desinformar a la población. Les repito, soy Rosy Romero y el que quiera este documento se lo puedo proporcionar si no lo publican, con mucho gusto, porque me respaldo en este documento que están a punto de aprobar, no estoy inventando nada. Ustedes nos critican o critican al pasado, a los funcionarios del pasado, a algunos diputados que andaban regalando láminas, dicen, que andaban regalando escobas, y no lo mismo andan haciendo ustedes regalando kit de viviendas, pues. Y no ahora también lo que más les innova como propaganda que andan haciendo, se han quedado tan pequeños en eso que andan repartiendo calendarios de su presidente en Semana Santa, calendarios que se dan en diciembre y en enero. ¿Y el calendario para qué le puede servir a la gente? Díganme ustedes, gastando dinero público para promocionarse. ¿No es eso corrupción? Pregunto. Entonces, colega, usted que representa a ese partido también es corrupta, si usted me está acusando de corrupta a mí, porque yo no he sido funcionaria de ningún ministerio, ni tampoco he sido alcaldesa. Ustedes tienen gente que ha sido alcalde y que utilizó el FODES y hizo obras. Y si ustedes hablan que los alcaldes se robaban el FODES, no sé si lo dicen por experiencia propia o no lo sé. Entonces, por favor, seamos serios en lo que hacemos. Y me encantaría, colegas, que alguien de las cámaras pusiera y enfocara, miren cómo cambia radicalmente el colega Carlos Germán Brook, el que está en la Comisión de la Mujer, defendiendo los intereses de las mujeres, pero cada vez que una mujer de la oposición interviene, se inquieta tanto que la comparación de una concha con limón es poca. Entonces, no sé qué es lo que le pasa al colega, pero sí, por favor, respétenos, colega, todos tenemos derecho a participar y usted como hombrecito que aparenta, entonces demuéstrelo, el respeto hacia las mujeres. Entonces, colegas, perdón a la población salvadoreña que nos distraímos un poco, pero es que es así, la falta de respeto en este órgano de Estado, así a este nivel hemos llegado. Entonces, concluyo diciéndoles, si vamos a hablar de corrupción, continuamos en este debate. Si vamos a hablar técnicamente, enfoquémonos en el punto de lo que están reformando y están aprobando. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Marcela Pineda. Buenas tardes, colegas diputados, pueblo salvadoreño que está pendiente del quehacer de esta nueva Asamblea Legislativa. ¡Cuánto dolor! Qué dolor se escucha cuando ven que no tienen posibilidades de hacer sus negocios. No señalemos la corrupción del pasado, decía. Yo quiero hablar en este momento de las obras de arena y de lo que lograron teniendo diputados acá en todos esos años. Obra de arena, la privatización de la banca. Obra de arena, privatización telefónica. Un poquito más y se deja el pueblo salvadoreño, privatizan el agua. Obra de arena, privatización de la salud. Obra de arena, robos de fondos de China a Taiwán. Obra de arena, dolarización. No hablemos de la corrupción, dice. ¿Con qué cara se atreven a que el pueblo salvadoreño no quiera hablar de la corrupción? ¿Con qué cara se atreven a prohibirle al pueblo salvadoreño que recuerde su pasado? Exalcalde de Arena de Comasagua, condenado por corrupción. Exalcalde de Concepción Batres, condenado por corrupción.
alcalde de San Antonio Mazahuat, condenado por corrupción. Exalcalde de Olocuilta, el gran amigo con el que salían abrazados, condenado por corrupción. Si tanto les ofende, háganse independientes. Pero ¿saben por qué no pueden? Porque casi le deben hasta el alma a los financistas, aquellos que pagaron para que ustedes llegaran aquí a un curul, para hacer leyes a la medida de los defusades, de los que cobraban $8,000 de sobresueldos, de esos a los que ustedes les deben todo. Ahí andan con aires de grandeza y dicen, yo en el territorio. ¿Cuál territorio? Territorio no es regalar alcohol a niños. La realidad es que el ADON es una institución que está haciendo la tarea que por muchísimos años se veía imposible o se veía un sueño inalcanzable para muchos territorios. Y se veía imposible o inalcanzable porque las personas habían naturalizado que les habían tocado alcaldes corruptos. Las personas decían o se veían sin esperanza porque pensaban que jamás iba a haber un cambio en la historia y que había que conformarse con el menos peor. Por esa misma conformación del menos peor es que la gente seguía votando por ustedes. Y si no, miren el reflejo. Ustedes estaban a punto de desaparecer. Si no fuera, y la mayoría de ustedes, de 14, bueno, ya no son 14, se les han ido varios, creo que son 10 o 9. Hay que quitar a Margarita, que es prófuga también. De ustedes, de los que quedaron, la mayoría son por residuos. Y ese es un mensaje claro de la población. ¿Y saben qué otra cosa no les sirve a la población? Los diputados inútiles, los que están a la medida de cúpulas. Los diputados opacos, que simplemente cobran su salario, que no van al territorio, que no van a brindar ayuda. Esos diputados, la población está claro que no les sirven. La población se vio reflejada en el partido Nuevas Ideas y es por eso que nos dio mayoría. Les guste o no, en esta Asamblea Legislativa toma decisiones la bancada de Nuevas Ideas, les duela o no, y eso no va a cambiar. Por más que quieran engañar al pueblo salvadoreño, no va a ser posible. ¿Cuántas personas ven que se realizan obras en sus municipios? En San Rafael Obrajuelo, instalación de 800 luminarias. Y así como ese municipio, podemos mencionar diferentes. Ahora, Usulután, tenían el lanzamiento de varias calles. A diferencia de lo único que ustedes producían, corruptos. Y si tanto les ofende y dicen, yo tengo 2 periodos, 1 periodo, 5 meses, háganse independientes, demuestren al pueblo. Pero si ustedes siguen bajo esa misma sombría, ustedes no son ni serán independientes. Ustedes siempre le van a servir a sus amos. Y esa es la diferencia entre ustedes y nosotros, que nosotros le servimos al pueblo salvadoreño. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Rosa Romero. ¿Cómo se emociona la colega, verdad? Pero cuénteme qué pasa con el dinero de Injuve sin justificar. Y estamos hablando de corrupción, ¿verdad? Ok, comencemos por ahí. Otra situación. Y aunque le dé risa, colega, no se ponga nerviosa, pero bueno, continuamos. El punto, colegas, no se trata de venir a hacer acusaciones, y a mí me da igual si ustedes siguen, pasemos todo el día si ustedes gustan en esto, por mí no hay problema, pero ustedes hablan de que hay que enfocarse en el tema, pero yo les digo, unas luminarias en un municipio ¿es desarrollo? No. ¿Contribuye y le ayuda a la población? Sí, claro, pero no es desarrollo. De eso se enorgullecen. Y que esos municipios, específicamente San Rafael Obrajuelo, ha hecho por algunos proyectos con puros préstamos,
pequeñitos a puros préstamos porque la DON no le responde y es de Nuevas Ideas. De igual manera, los 22 municipios del departamento de La Paz han hecho proyectos a puros préstamos porque la DON no les responde. No lo digo yo, lo dicen los alcaldes, lo dicen los empleados de las alcaldías y lo dice la población, que es más importante. Pero yo entiendo a la colega. Ella no sabe de eso, simplemente lee el guión que le ordenan que debe de decir, porque como también no conoce el departamento. Sí, porque no compite mejor por San Salvador. Si usted de Aguilares, colega, ¿qué anda haciendo en La Paz? Compite en San Salvador, tenga valor y compite en San Salvador. Ese es su departamento. Pero ¿qué anda haciendo en La Paz usted, si usted es de Aguilares? Cada vez que intervienen mis amigos del Departamento de La Paz, que representa el Departamento de La Paz. ¿Por qué? Si usted es de Aguilares, esa es una inmoralidad. Sea decente, participe de donde usted es, pero ¿qué? Sabe que aquí la competencia es mayor, ¿verdad? Aquí no le van a dar los votos ni va a lograr engañar como engaña. ¿Eso pretende? No, la población es inteligente y gracias a Dios, la población es tan inteligente que está recapacitando y analizando todo. Yo sé que ustedes son tan malintencionados que con esa derogatoria que hicieron del 291, equivocado por cierto, no es extraño que quiten el voto por residuo y que quiten el voto por rostro para seguirse escondiendo en una letra, como lo hicieron en la campaña anterior, que su patrón les hizo la campaña. Y ahora ustedes vienen a jactarse que la población los ha electo a ustedes. No, colega, ustedes no son representantes del pueblo, ustedes son puyabotones, vienen aquí a cumplir el mandato que les ordena su patrón. Y eso es un fraude a la población, porque le ofrecieron trabajar para la población y en pro de la población, y lo que están haciendo es exactamente lo contrario. Y lo están haciendo con todos estos decretos que están aprobando y que ahora están legalizando una vez más la corrupción. ¿Qué están haciendo? Legalizando la corrupción, donde hay poca o nula transparencia y donde hay cero rendición de cuentas en este gobierno. Lo que han hecho es reservar la información de los diferentes ministerios. No sería extraño que enseguida lo que van a reformar es también reservar la información de la DON, porque no van a poder justificar todo ese dinero que se está gastando y las obras no se ven. Ustedes en esto realmente lo que están haciendo es ampliar la manera de hacer más plata para ustedes mismos, para el beneficio de unos pocos, no para la población. Pero eso es lo que ustedes les enorgullece que están haciendo en favor de la población, pero la población está viendo y está analizando y es muy inteligente. Es para ustedes, mis amigos y amigas ciudadanos, que estamos acá trabajando más allá de lo que los oficialistas quieren venderles a ustedes. Estamos obligados a decir siempre la verdad y aunque les incomode, lo vamos a continuar diciendo. Si no me eligen, no es mi problema. Si aquí no estoy como una forma de empleo, estoy para representarlos a ustedes. Y lo que va a pasar en las próximas elecciones queda en manos de cada uno de los salvadoreños. Eso no nos compete a nosotros estar juzgando quién va a estar o quién no va a estar. Es competencia y la autoridad y el derecho lo tiene la población salvadoreña. El arma más secreta de los hombres libres, les guste o no, es el voto libre e independiente. Ojalá y se mantenga, porque con esa derogatoria que ustedes han dado, en ese artículo 291-A del Código Electoral, lo más probable es que hayan reformas días antes de las elecciones que atenten al sistema. Repito, me da igual si quitan el residuo, me da igual si quitan el voto por rostro, y si no me eligen, tengo la sobrada solvencia moral para verlos a los ojos y decir que he estado aquí representándolos a cada uno de ustedes y haciendo el trabajo como me corresponde, a diferencia de otros. Y agradecerles que por mí votaron por mi rostro, me marcaron el rostro, no marcaron una letra. Pero si ahora en las próximas elecciones lo que quieren es que solo aparezcan las banderas,
Va a ser decisión del partido oficialista y sus aliados, pero la población es muy inteligente. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Marcela Pineda. Gracias, diputado presidente. Bueno, buena despedida que ha dado la diputada de Sucurul. Qué raro que no sea de Zacatecoluca, diputada. Si yo fui la más votada del departamento, más de 25,000 votos. No es mi culpa que usted haya quedado por residuo y la gente no quisiera votar por su cara. Cuando quiera, la invito a mi casa en Zacate. Gracias, presidente.